Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llevamos 2 años, casi 2 años de legislatura. ¿Qué balance hace de todo este tiempo de la actividad parlamentaria? Bueno, estamos en el Ecuador de la legislatura. Efectivamente, ahora estaba viendo cómo estaban pasando esas imágenes y a mí misma me parece mentira que hayan pasado casi 2 años. El balance es positivo, porque empezamos, yo particularmente como presidenta, empecé la legislatura un poco incidentada, no vamos a decir accidentada, porque bueno, pues, hubo prejuicios por ser una presidenta de Vox. Mira, ahora lo estaba viendo ahí, incluso, bueno, pues precisamente por ese, me criticaron por el atuendo que llevaba ese día, por los pendientes, y entonces dices, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde he aterrizado? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Después ves cómo ya todo se va calmando, entras en lo que es la responsabilidad del puesto, que hasta que, bueno, siempre lo digo, nadie nace enseñado ni te enseñan para ser presidente. Es así como de la noche a la mañana que subes ahí y dices, bueno, pues ahora he cambiado el barco, ¿no? De la proa me voy a la popa, no es que haya mayor responsabilidad, pero es totalmente diferente y bueno, mi balance es positivo, muy positivo. Hablamos de 2 años que han estado marcados por 2 etapas, una primera con un gobierno en coalición de PP-Vox, una segunda con un gobierno en solitario del Partido Popular. ¿Cómo ha cambiado el desarrollo de los plenos tras esa ruptura? No sé si se percibe un tono más bronco. Bueno, el tono bronco estuvo desde el principio, porque siempre lo digo, se traslada el ambiente del gobierno central, del gobierno de España, se traslada a todos los parlamentos y nosotros lo percibimos. Nosotros digo porque hemos tenido reunión de presidentes de parlamentos en enero y es algo que lo decimos todos tenemos plenos tensos, debates con mucho encontronazo, con mucha subida de tono, que lo intentamos siempre rebajar, pero no lo conseguimos siempre. Pero bueno, en esa reunión de presidentes parlamentarios, como os decía, que tuvimos en enero, sí que por lo menos nos fuimos todos con la sensación de que, aunque quede mal decir mal de muchos, consuelo de tontos, íbamos todos pensando que éramos los pobrecitos maltratados en nuestros parlamentos y luego te das cuenta de que es algo que pasa en toda España. Bueno, son unas Cortes donde están representados 8 partidos políticos, varios grupos parlamentarios. ¿Cómo se gestiona un parlamento tan variado? Bueno, no es fácil, lo que pasa que no es fácil, me refiero en los debates, en los plenos, precisamente porque ahí salen todas las voces. El pleno es el día donde todo el mundo trae sus iniciativas, donde quiere pelearlo más, donde tiene que exponerlo de manera escénica lo más potente posible para que llegue o para que salga o para que luego circule. Pero a la hora de gestionarlo por dentro no es tan difícil, me refiero a mesa y junta de portavoces, que es donde estamos representados los 8 grupos en la junta de portavoces, 3 grupos, los mayoritarios, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, en la mesa de las Cortes. Ahí vamos todos a una y lo gestionamos de una manera bastante, bueno, consolidada, no, tampoco hay grandes debates. Es más en las juntas de portavoces donde pues, se debaten otras cosas y se programan los plenos a 2 semanas, pero es más complicado el debate televisivo, por decir así, lo que son los plenos. La ley más importante del año de las Cortes son la ley de presupuestos. ¿Confía que vamos a tener? La presidenta, como presidenta, confía en que vaya a haber presupuestos, no porque yo tenga ninguna información más allá de la que podéis tener vosotros,
pero creo que es una obligación del Gobierno, es una responsabilidad, es la responsabilidad de traer unos nuevos presupuestos para que los servicios públicos sigan funcionando, sanidad, educación, todos los servicios públicos. Y bueno, creo que está en la responsabilidad del Gobierno el llevar a debate y a negociación esos presupuestos que da la impresión, de por lo que manifiestan diferentes voces, que sí que están cerca o que se podrían estar negociando. Dice que podrían estar cerca, pero no sé si tiene conocimiento de que se haya producido esa llamada ya a Vox. No hablo de la llamada, pero bueno, pues ayer nuestro portavoz de Vox en España lo dijo claramente, quería unas declaraciones más solemnes por parte del presidente de Aragón, así como al estilo de las que ha habido en Valencia, que han llegado unos buenos presupuestos, necesarios también para los valencianos después de la desgracia de la Dana. Y bueno, nuestro portavoz Alejandro Nolasco también lo manifiesta en cada pleno y en cada intervención que tiene, ¿no? Se ha llegado a ese pacto en Valencia, concesiones en inmigración y también en políticas verdes. No sé si cree que deben ser los pasos a seguir para el presidente Jorge Azcón. Sí, realmente son, y además la inmigración ilegal fue el asunto por el que salimos del Gobierno. Creemos que es un asunto que es un problema grande, que no se puede, que hay que acotar las políticas de puertas abiertas, porque esto en realidad, pues siempre decimos lo mismo, es como la comunidad de vecinos. Tú tienes unos puntos comunes, pero de puertas para adentro, pues cada uno tiene que gestionar su casa. Y en tu casa pues tampoco puede entrar todo el mundo y tampoco de cualquier manera. Quiero decir que es un problema más grave de lo que se quiere hacer ver o de lo que se quiere hacer ver que dice o decimos desde Vox, pero en la calle sí que te encuentras que... En la calle, me refiero en la calle, y en los barrios, la gente te habla como hablamos nosotros. Y es más, nos dice pero ¿qué vais a hacer? ¿Cuándo vais a parar esto? Decir, no, a ver, esto es de todos. Bueno, se ha reestructurado el Grupo Socialista, ha estrenado portavoz, ya lo vimos debatir con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. ¿Piensa que el debate parlamentario a partir de ahora va a ser más tenso y va a subir de tono? Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Creo que la iremos viendo conforme se vayan desarrollando los plenos, porque cada uno tiene una manera de ser, de ejercer la política. Bueno, son problemas internos del Partido Socialista que han resuelto, como ocurren en cualquier otro partido. Todos lo resolvemos dentro. Yo lo único que sí que querría que el Partido Socialista se diese cuenta, independientemente de los interlocutores que tenga ahora, se diese cuenta de que el Gobierno a nivel nacional pues sí que lo está teniendo complicado o lo está poniendo complicado, porque al final estamos aquí para servir a los ciudadanos y que ellos también se tendrían que dar cuenta de que están para servir a los ciudadanos, no para ir tras un líder porque tenga más peso ahora, porque la política es cambiante y al final tenemos que mirar por los ciudadanos. Volviendo al tema de los presupuestos, sí que le quería preguntar, como se ha mostrado bastante optimista en caso de que salgan adelante esas cuentas, no sé si supondría un cambio en la actividad parlamentaria, si habría que reorganizarla de alguna manera y cuáles serían los plazos. No puedo decir nada, no tengo ni idea ni de cómo se organizaría y de plazos tampoco, porque yo creo que bueno, pues, hay buena predisposición para negociar, lo están diciendo desde el Gobierno también y bueno, y parece que se suavizan las posturas o que se pueden acercar, pero tampoco puedo hablar de plazos, no tengo los datos. Bueno, en su papel como presidenta de las Cortes defendió a Santiago Abascal y ordenó quitar del diario de sesiones unas acusaciones que hizo un diputado del Partido Socialista. ¿Se siente que está en el punto de mira de algunos grupos parlamentarios? Bueno, yo creo que eso ya ha pasado un poco atrás. El primer año y bastante, hasta octubre o por ahí,
Yo creo que sí que estaba en el punto de mira. Ahora creo que ya se ha suavizado la tensión y creo que he conseguido, que era lo que yo quería, que siempre digo que soy la presidenta de todos los aragoneses porque están en la casa de todos los aragoneses y siempre invitando a todos para que vengan a la Aljafería, que es la casa de todos los aragoneses, y yo creo que eso sí que se ha suavizado. Porque tienes que separar tu responsabilidad política de tu responsabilidad institucional. Lo que no se puede hacer es, siempre lo digo, hacer renunciar a un presidente a las siglas por las que entró ahí, porque por eso tienes un acta de diputado y todos los presidentes que pasamos por ahí pertenecemos a un grupo político, pero yo creo que todo eso sí que se ha suavizado. Yo ya no siento siento esos ataques que podía sentir antes y que sí que notabas que era por ser de Vox. Le quiero preguntar también por la exposición de Goya que hay en la Aljafería. Hasta hace poquito sabíamos que los datos eran muy buenos. No sé si nos puede dar una actualización de cuántas personas han asistido y si también esta experiencia va a servir de alguna manera para crear futuros proyectos culturales también dentro de la Aljafería. Sí, la exposición de Goya realmente ha sido un bombazo. Ha sido un punto en el hito cultural que desde la presidencia me quise marcar desde el principio, que era también buscar abrir la Aljafería de otra manera, porque ya es un monumento que era muy visitado, pero sin embargo en cifras ha crecido muchísimo, porque en los 2-3 últimos años hemos pasado de 240 y tantos mil hace 2 años a 280 y tantos mil, a 327.000 con que cerramos el 2024. Y sí que tengo cifras de hasta hace 10 días de que la exposición de Goya ha sido visitada por 70.000 personas desde que se abrió el público el 5 de diciembre. Quiero decir que es una cifra que es muy potente porque ha habido pues, Navidad por el medio, enero y febrero, que son los meses como más flojos dentro de la actividad cultural o del turismo. Entonces, bueno, que esperamos seguir ahí creciendo. Le preguntaba también si ese espacio o esa experiencia de alguna manera va a servir para futuras exposiciones o eventos culturales. Sí, la exposición va para largo, porque sabéis que fue por las obras del Museo Provincial, que está en obras ahora mismo, pues para rescatar esas obras que no se quedasen ahí guardando el polvo. La exposición va para como 2 años o así, y después ese espacio expositivo, ese montaje que se ha hecho dentro de la Aljafería, queremos que se conserve para seguir haciendo exposiciones, porque es un espacio que ha quedado precioso, acorde con los, vosotros me imagino que lo habréis visto, acorde con los colores y respetando totalmente la arquitectura de la Aljafería, sin rozarla, está perfecto y entonces queremos que siga. Bueno, queda muy poco ya para la festividad de San Jorge. ¿Cómo va a ser este 23 de abril? Pues lo primero que queremos es que haga buen tiempo, porque el año pasado fue, bueno, ahí se ha visto en las imágenes que no nos pudimos ni quitar el abrigo. Entonces, bueno, yo creo que más o menos como el año pasado lo celebramos junto con el Gobierno en el Palacio de la Aljafería. Es el acto institucional más importante de todo el año, con mi discurso, con el discurso del presidente, con después tomarnos algo, hacer puertas abiertas, abrirlo más todavía a la ciudadanía, los días anteriores y posteriores y bueno. ¿Alguna novedad que nos pueda destacar para ese día? Pues la verdad es que no hay novedades. Lo que sí que quería, fuera de lo que es el Día de Aragón, es anunciar, aunque no pueda entrar en muchos detalles, una serie de conciertos, una actividad cultural que vamos a hacer que se llamará Goya al Natural y que muy pronto lo vamos a presentar. ¿Para verano? En breve se sabrá. Bueno, Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.